La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa. Háblanos a través de ella. Bendícenos según lo necesitamos hoy, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Recuerda, hermanos, estamos en una serie estudiando el Salmo 119, el capítulo más extenso de toda la Biblia, el Salmo más extenso, por supuesto. Esta es la octava parte. Recuerden ustedes, es un acróstico al que hemos titulado la enseñanza de este acróstico, la bienaventuranza de vivir en la palabra. El Salmo habla de las excelencias de la ley de Dios y es un canto. Originalmente se entonó, tenía música hebrea de aquella época, y cada una de las letras del alfabeto hebreo se usa para iniciar los versos, 8 versos de cada sección. Son 22 secciones, pues son 22 letras del alfabeto. Estamos en la 11ª parte, y en esta ocasión vamos a abordar una de las letras del alfabeto que les voy a decir cuál es. Después de la letra Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Bau, Zain, Shet, Ojet, Tet y Yod, nos encontramos ahora con la letra Kaf, o Kof, dicen algunos, que nos habla de la palabra de Dios como esta sección, esta parte, estos 8 versos nos hablan de la palabra de Dios como una bendición anhelada por nuestro corazón. Esta porción del Salmo exalta la idea de que la palabra es aquella bendición que anhelamos, que nosotros deseamos, que los seres humanos deseamos. Sigamos con el acróstico entonces. Sea aquí la 11ª letra del alfabeto hebreo. Kaf o Kof. La palabra de Dios nos vivifica, le vamos a llamar a esta enseñanza. La palabra de Dios nos vivifica. Leamos cada versículo y permítanme hacer una paráfrasis. El día de hoy así va a ser el mensaje. Yo leo el versículo bíblico y luego trataré de hacer una paráfrasis, es decir, una forma muy libre de decir ese mismo versículo en palabras que podamos entender el día de hoy nosotros, ¿de acuerdo? Con nuestra cultura. El texto está escrito en hebreo, no lo voy a leer en hebreo, pero de todas maneras, además de que está escrito en hebreo, está escrito en una cultura, en una terminología poética de aquella época. Bueno, trataré de traducirlo, es lo que he hecho aquí, y eso va a ser en cada punto, el texto y la paráfrasis. Paráfrasis se refiere a eso, una declaración puesta en paralelo junto a otra, tratando de explicarla, ¿de acuerdo? Muy bien, en primer lugar, la enseñanza es, el versículo 81, la enseñanza es esta: nos anima a seguir esperando. La palabra de Dios nos vivifica en tanto que nos anima a seguir esperando. ¿No es cierto que una de las cosas más difíciles de la vida es esperar? Bueno, la palabra de Dios nos anima a seguir esperando. Versículo 81 dice así: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Y aquí la paráfrasis que quiero hacer. Estoy agotado esperando tu intervención en medio de mis problemas, pero no hago otra cosa que confiar en lo que dice tu palabra. ¿No es hermoso esto? ¿No es hermoso? Nos anima, la palabra de Dios nos anima a seguir esperando. Aquí el salmista habla de desfallecimiento. Es triste esta declaración. Mi alma desfallece por tu salvación, o sea, esperando salvación, pero dice, más espero en tu palabra. Por eso la paráfrasis dice así: estoy agotado esperando tu intervención en medio de mis problemas, pero no hago otra cosa que confiar en lo que dice tu palabra. Pido a Dios que estas paráfrasis que estoy haciendo, que voy a hacer de cada versículo, sean útiles para nosotros, porque miren, las canciones, la bendición de las canciones es que nos identificamos con ellas. La verdad, las canciones son románticas, ¿no? En el mundo son románticas. ¿Y por qué? ¿Por qué impactan el corazón? ¿Por qué las cantamos? ¿Por qué le damos de serenata? Y a la gente, a las mujeres les gusta que se las cantemos, y a los hombres también que nos las canten o cantarlas, porque nos identificamos con ellas, porque usamos las palabras del poeta, el cantante, el compositor, para decirle a alguien. Así usemos estas palabras, este canto. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Estamos agotados, esperando que intervenga Dios. Hagamos lo que el salmista. No hagamos otra cosa que confiar en lo que dice su palabra, en sus promesas. Segunda enseñanza, versículo 82. Nos anticipa la victoria. La palabra de Dios nos vivifica en tanto que nos anticipa la victoria. Dice versículo 82. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Ahora, parece un pasaje demasiado triste, ¿no? Desfallecieron, otra vez la palabra desfallecer, mis ojos por tu palabra. O sea, me la paso leyendo tu palabra, pero resulta que el asunto está que ¿cuándo me consolarás? O sea, el salmista está hablando de las promesas de Dios y dice, ¿pero a qué horas? Ahora bien, parecería como esta pregunta, ¿cuándo me consolarás? Parecería así como un reproche, Señor, ¿a qué horas? Y esas cosas. Sin embargo, hay implícito lo siguiente: si tenemos a alguien a quien podemos ir y preguntarle, Señor, ¿cuándo vendrás a consolarle?
Ya con eso tenemos consuelo, ya con eso tenemos esperanza. Por eso digo que esta parte nos dice que la palabra nos vivifica en tanto que nos anticipa la victoria. Si no tuviéramos a quién ir a pedirle, si no tuviéramos a quién ir a preguntarle ni siquiera, eso sí que sería desdicha. Entonces sí seríamos los más desdichados del mundo. Pero sí tenemos a alguien. Si tenemos a alguien a quien ir y decirle, Señor, por favor, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, por favor, que tu intervención se manifieste. Por eso he aquí la paráfrasis. Mis ojos no hacen otra cosa que llorar anhelando tu intervención, de acuerdo con tus promesas. Mi pregunta es esta, ¿cuándo me darás la victoria? Insisto, tener a alguien a quien preguntarle cuándo va a intervenir es maravilloso, es tener esperanza, es tener a alguien en quien confiamos. Tercera enseñanza, versículo 83. La palabra de Dios nos vivifica en tanto que nos mantiene con fe. Nos mantiene, nos fortalece con fe. Versículo 83 dice, porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. Como el odre al humo. El odre era un artefacto, una especie de bolsa que se hacía con piel de animal para contener tanto líquidos como sólidos. Se ponía en ocasiones para calentar, para ahumar cosas, lo de adentro, calentarlo de adentro. Y dice esta expresión, es muy clara, muy gráfica, porque aquí estoy como el odre al humo, aquí estoy como pollo rostizado, sería una traducción a nuestro tiempo. Aquí estoy sufriendo, aquí estoy siendo atribulado. Luego dice, pero no he olvidado tus estatutos. O sea, eso jamás. No me olvido de tu palabra, de tus estatutos. ¿Se acuerdan que hemos dicho que en este salmo se usan muchos sinónimos para referirse a la palabra de Dios? Tu ley, tus estatutos, tus mandamientos, tus pensamientos espirituales, etcétera. No los he olvidado, dice el salmista. Paráfrasis. Me siento maltratado por la vida, pero una cosa hago, medito en tus palabras, promesas y caminos. Me encanta esto. El salmista sí está atribulado, sin duda. Es una parte del salmo en donde se habla de ese tiempo que tenemos en ocasiones los seres humanos, en donde como el odre al humo, como pollo rostizado, estamos siendo maltratados, pero no nos olvidamos de su palabra. Es un salmo que habla, esta porción del salmo, son 170 y tantos versículos, y este salmo, en esta parte, nos habla de esos tiempos de tribulación, en donde la palabra de Dios nos vivifica, por ejemplo, nos mantiene con fe. Siguiente, versículo 84, nos habla de lo siguiente, nos motiva a seguir creyendo. La palabra de Dios nos vivifica en el sentido de que nos motiva a seguir creyendo. Versículo 84 dice, ¿cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Es como si dijera, Señor, tengo 64 años. ¿Cuándo por fin vas a darle su merecido a los que me persiguen? O sea, ¿cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Es una serie, dos preguntas que juntas es una especie de, no reclamo, creo que no es un reclamo, más bien es un desahogarse ante Dios, es un ir con Dios y decirle lo que siento, decirle lo que traigo en mi corazón. Paráfrasis. No encuentro equivalencia entre los días en los que me siento perseguido y el día en que me defenderás y me darás la victoria. Señor, aquí algo está pasando, por favor, Señor, necesitamos tu intervención. Insisto, tener a alguien a quien ir. Y si fuera reclamo, si usted piensa que esto es un reclamo, bueno, tener a alguien a quien reclamarle es una bendición. Yo no le reclamaría a Dios jamás ninguna cosa, no me atrevería yo a reclamarle ni un céntimo de nada, no. Me parece bochornoso pensar en reclamar a Dios, por eso trato de defender aquí al salmista y decir que más que un reclamo es un desahogarse ante Dios. Señor, he pasado muchos años sufriendo y todavía me pregunto ¿cuándo tú intervendrás para acabar con los que me persiguen? No encuentro equivalencia entre los días en los que me siento perseguido, Señor, y el día en que me defenderás y me darás victoria. Sin embargo, el hecho de que diga esto el salmista expresa su fe, expresa que está motivado a seguir creyendo. Siguiente, versículo, el 85. Nos vivifica la palabra de Dios en tanto que nos distingue del mal, nos distingue de los malos, nos distingue al decirnos, al recordarnos quiénes somos, de qué lado estamos. Mire cómo dice el versículo 85. Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Esta es una declaración exclusivamente negativa, es una información que le está dando el salmista a Dios, le está diciendo, Señor, los malos han hecho hoyos para que yo me caiga, pero está claro que no proceden conforme a tu ley, y parecería que solamente está diciendo eso, pero
Pero la idea de no proceden conforme a tu ley implica lo siguiente: Señor, pero no tendrán éxito porque eso no está en tu palabra. No tendrán éxito porque eso no lo has declarado tú. No tendrán éxito porque tú no has pronunciado que me hagan daño. Me gusta esta idea del salmista. Paráfrasis. Hay personas malas que tratan de hacerme daño, pero no actúan conforme a tu justicia. Eso me hace entender que no lograrán nada. Esta es la traducción que hago de este versículo. Se la leo una vez más. Hay personas malas que tratan de hacerme daño, pero no actúan conforme a tu justicia. Eso me hace entender, estar seguro que no lograrán nada. Tal vez debería decir después de esta parte lero, lero, candilero o algo así. Nos distingue del mal, nos ayuda a entender de parte de dónde estamos, y si estamos del lado de Dios, triunfaremos, no hay duda al respecto. Versículo 86. Nos da identidad. La palabra nos edifica, nos dignifica, nos aviva, en tanto que nos da identidad. Versículo 86 dice: todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen. Ayúdame. Esta expresión, seguramente en el canto era una canción, recuerde, de todo el salmo, era una canción larguísima. Seguramente esta parte es una expresión linda, sino ayúdame, Señor. Tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame. Tiene relación con el anterior, por supuesto. Tus mandamientos son verdad, hace alusión a que si tú no lo permites, no me van a hacer daño. Y además ellos me están persiguiendo y no merezco ser perseguido porque lo hacen sin causa, lo hacen por maldad. Pero luego dice la expresión: ayúdame. Paráfrasis. Tu palabra es la pura verdad. Sin embargo, los que no la conocen me persiguen. Auxilio. Yo le puse auxilio, la traduje con auxilio. Por supuesto que significa ayúdame, pero me gusta decirlo así. Hermano, pide auxilio. Cuando reconozcas que hay gente malvada, que no actúa conforme a la palabra del Señor y que trata de hacer daño, en ocasiones nos enojamos, nos sentimos impotentes, porque de repente algunas personas malas tienen éxito. Algunas personas malas en su maldad tienen éxito y decimos: ¿pero cómo, Señor? Bueno, recordemos, no actúan conforme a la palabra del Señor, y usted y yo podemos ir con el Señor y decirle auxilio. Pudiera ser que las autoridades humanas no nos hagan caso, pudiera ser que no nos hagan justicia, pero Dios sí hará justicia. Siguiente enseñanza: nos hace firmes. La palabra de Dios nos bendice en tanto que nos hace firmes. Casi me han echado por tierra, o sea, casi me han derribado, pero no he dejado tus mandamientos. Me gusta el salmista sigue permaneciendo en la palabra del Señor. Recuerden que es un salmo que exalta la palabra del Señor. Es un salmo que se trata de la palabra de Dios. Y dice: casi me tiran, casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Paráfrasis. Casi me derrotan por completo los problemas, pero yo no abandono jamás tus enseñanzas. Me gusta esta declaración de convicción del salmista. Estoy firme, Señor, no me dejaré vencer. No importa cuánto hagan, cuánto intenten destruirme, lo que sea, yo no abandonaré, no dejaré tus mandamientos. Casi me derrotan por completo los problemas, pero yo no abandono jamás tus enseñanzas. Siguiente, versículo 88. Nos vivifica porque es Dios. La palabra de Dios nos bendice, nos vivifica, así comenzamos diciendo esa frase, y terminamos con eso también. Nos vivifica por quien es Dios. La palabra de Dios nos bendice, nos perfecciona, nos ayuda, todo lo que hemos dicho, no por quien somos nosotros, no, Señor, sino por quien es Él, por quien es Él. Paráfrasis. Levántame y ayúdame a vivir con éxito. Yo obedeceré los mandamientos que tú me has dado. El salmista, en medio de su tribulación, hace una declaración de convicción, de compromiso con Dios. Levántame, ayúdame a vivir con éxito. Yo obedeceré los mandamientos que tú me has dado. Y no está diciendo como: mira, Señor, si me levantas, si me ayudas, yo te obedeceré. No, Él ha dicho todo el santo salmo, todos los versículos, ha dicho que Él permanecerá en la palabra, pase lo que pase. Y aquí una vez más hace lo mismo. Ahora, esta parte del salmo, hermanos, nos confronta con esos momentos en los que las injusticias, las críticas, los problemas, aparentemente imposibles de solucionar, nos agobian. En el salmo se ve agobio del salmista. Y nos sentimos en el hoyo, deprimidos, amargados, agotados y a punto de desfallecer. Según el salmista, aún en medio de esos momentos de tribulación, debemos mantenernos asidos a la palabra que nos vivifica, a la palabra que nos alienta, ya dijimos, que nos afirma, que nos da más fe, que nos ayuda a identificarnos del lado del mal, etcétera, etcétera. Todo lo que 8 cosas hemos dicho.
el ejemplo o la ilustración más adecuada para esta enseñanza de tribulación. Yo quería poner alguna ilustración que nos ayudara a aplicar esta enseñanza, pero resulta que en la misma Biblia, en la misma palabra de Dios que estamos estudiando, hay una experiencia de Pedro y algunos de sus compañeros cuando estaban siendo agobiados y habían fracasado en el mar. Leamos la historia, se la leo para aplicar las enseñanzas de este salmo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando él en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11. Analicemos la enseñanza de este milagro ilustrador, en donde me parece que se aplica esta enseñanza que hemos visto del salmista. Primero, número 1, 7 declaraciones. Pedro y sus compañeros son pescadores y no han pescado nada. Eso se llama aquí y en China, eso se llama fracaso. ¿No es cierto? No se llama de otra manera, se llama fracaso. Número 2, el Señor acaba de dar un discurso a la multitud y lo hizo desde la barca de Pedro. Usó la barca de Pedro como un instrumento, como un púlpito para predicar. Número 3, luego el Señor dice una palabra más. Ahora la dirige solo a Pedro, en su barca. Ahí a Pedro solo le dice: echad vuestras redes para pescar. Número 4, Pedro entiende la gravedad del asunto y obedece, pero antes hace una declaración de fe, que me gusta, que tiene que ver, por supuesto, con este salmo. Pedro entiende la gravedad del asunto y dice así: toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. En tu palabra. Jesús había predicado un gran sermón desde la barca de Pedro y dio un pequeño sermón, un breve sermón a Pedro: echa la red a la derecha. Y Pedro toma una decisión: en tu palabra. No es lógico que eche la red, no es para un pescador como yo, no es el momento de echar la red, ya lo hicimos toda la noche, no logramos nada, es momento de retirarnos a casa, sentirnos fracasados. Pero dice Pedro: pero en tu palabra, en esa palabra que vivifica, en esa palabra de la que hemos hablado todo este transcurso de este salmo, mas en tu palabra echaré la red. Del fracaso saltaron al éxito, porque sí hubo una gran pesca, una pesca milagrosa. Pedro y sus compañeros tuvieron una excelente pesca. Pedro experimenta una revelación respecto a quién es el Señor. Reconoce: ¿quién eres? Apártate de mí, Señor. Pedro ahí se entera: no es un carpintero normal, no es un hijo de carpintero normal, es alguien, debe ser del cielo. Empieza a conocer quién es el Señor y Pedro es comisionado para una misión. En resumen, podemos decir que lo que sucedió esa noche fue que el apóstol Pedro y un grupo de pescadores fueron vivificados por la palabra de Dios. No solo Pedro, sino también sus compañeros fueron vivificados por la palabra del Señor. Hermanos míos, dejemos que la palabra del Señor haga lo mismo que hizo en Pedro en esa ocasión, que en su palabra hagamos nuestra vida, echemos la red, en su palabra vivamos, en su palabra confiemos, en su palabra nos mantengamos. Atesoremos la palabra de Dios, la que leemos en nuestra vida devocional, la que escuchamos en los sermones, la que meditamos porque sabemos de memoria ese versículo, la que otros nos comparten para animarnos. Y aún en medio de nuestras derrotas, en medio de nuestros temores, en medio de nuestras angustias, dolores y problemas, dejemos que Dios nos vivifique por su palabra. Para muestra de la palabra vivificante de Dios, un botón. Déjeme les leo un versículo favorito suyo y mío, pero se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza.
Jeremías 29:11. Hermanos míos, dejemos que la palabra del Señor nos vivifique y permanezcamos y andemos en la palabra y vivamos en la palabra de Dios. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas y te pido que nos bendigas a todos. Y Señor mío, que tu palabra siempre siga siendo la labor tuya, no vuelva nunca vacía, Señor, desde nuestro corazón, nos convierta, nos bendiga, nos edifique. Que así sea, te lo pedimos. Pido por cada hermano y hermana, Señor, que recibe esta palabra y por cada palabra que leemos por las mañanas, por las tardes, por las noches, cada palabra que recibimos de tu mano. Bendícenos, Dios. Bendice a mis hermanos en Cristo Jesús. Amén.